Vamos a entrar ahora en el apartado 1.6, asma y alergia. Basados también en lo mismo que vengo comentando durante estos últimos vídeos. Si estamos diciendo que el asma es un trastorno que expresa la conjunción de determinados factores genéticos y medioambientales, asma y alergia no debería ser igual. Vea un ejemplo, vamos a ver un ejemplo muy sencillo. En nuestro medio, el País Vasco, nosotros en Euskadi, la prevalencia de alergia en niños es 1 de cada 3. Pero la prevalencia de asma es 1 de cada 10. Si alergia fuera igual a asma, tendríamos lo mismo. 1 de cada 3 niños serían asmáticos. La alergia es uno de estos operarios que están cargando papel en esa cinta transportadora que comentábamos antes, que si se encuentran con la impresora, alteración genética, van a producir lo que sea, pequeños folios, una hoja, o la enciclopedia británica, si todos los genes están tocados. Por lo tanto, asma y alergia no es igual. Conclusión, que si solo tratamos la alergia, no vamos a controlar el asma. Lo cual no quita para que veamos que la alergia tiene un papel muy importante en el asma, porque por fenómenos de hipersensibilidad, de hiperreactividad bronquial, van a ser factores desencadenantes de asma que habrá que controlar. Pero no solo eso, si los virus, que son, dijéramos, el violinista mayor en este contexto, en esta orquesta, el director de la orquesta, dicho con otras palabras, se une al alergeno, a la alergia, atención que esta orquesta va a sonar muy desafinada. Por lo tanto, los virus en sí son factores alergénicos, la alergia en sí es un factor asmógeno, virus y alergenos juntos van a complicarnos el manejo y la gravedad de la enfermedad. Por supuesto que tendremos que medir el grado de alergia. El grado de alergia lo podemos hacer a través de pruebas cutáneas, a través de pruebas de laboratorio, pero estas pruebas solo nos indican sensibilidad alérgica. Estudiemos y reflexionemos con la alergia como desencadenante importante en la expresión del asma, pero no como relación causal. Y con esto, y con estas reflexiones de que asma y alergia no es igual, doy por finalizado esta parte en este módulo. Muchas gracias.